Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. Bote a tierra, camarada, y viva el Gorbachov. Muy lindo, muy bueno. Espere, no me corten, No, porque a ver, censura. muy lindo. Pero Pobre escúcheme, Gorbachov. Gorbachov hace años que no está, tú un poco mal informado. ¿Cómo viva Gorbachov? No, señor, yo dije viva Igor Bachov, que soy yo. Ahora sí ponga música. No. Fuera. Poneme la música, por favor. Con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. ¡Hey! Buenas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes. Claro que sí, ¿cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a este magazine del ascenso que damos vida aquí por Radio Caput cada viernes, donde vamos a disfrutar y vamos a emocionarnos y vamos a preocuparnos y vamos a charlar mucho. Y vamos a insultar. Vamos también. a insultar, ¿por qué no? Porque están pasando cosas raras en el fútbol argentino. Vamos a hablar en un ratito nada más, porque hay elecciones nacionales este fin de semana. Hubo acción, por eso, de la primera C en el día de ayer, con triunfos visitantes, en este caso de Ituzaingó, en el Bajo Flores, en cancha 1-0 de Español, y por el otro lado, en cancha de Leandro N. Alem, triunfó Sportivo Barracas. Bien parado Barracas para la revancha, que es en cancha de Almagro. En cancha de Almagro, el miércoles que viene. Tenemos en breve, también vamos a decir, los horarios en el apartado de la primera C. Pero vamos primero a saludar para nuestro querido Martín Farfán. Que nos tapó la introducción, pero lo queremos igual. Sí, pero es de la lista contraria a Gorbachov. Está bien lo que hizo. Más bien. Si no es Gorbachov, es Gorbachev. Es Bombachov. Martín, querido, nuestro operador, y en la puesta al aire, un verdadero
genio, y que si esto sale en condiciones, como siempre lo decimos, es gracias a él, todo su conocimiento, toda su experiencia y toda su paciencia también para con nosotros, Martín querido. Y a quien tengo al lado mío, al que más sabe del fútbol argentino. Y menos ve, menos ve, pero más escucha, dice y tose. También sí, tenemos si aquí no es... con nosotros a Carlitos Seriani. Carlitos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Don Gonzalo Quintas, buenas noches. Buenas noches, también quiero un abrazo a la distancia a Juan Martín, que lo veíamos por ahí, el gran director de esta casa, de Radio Caput. Vos sabés que ya Sí. empezaron las cosas, empezaron los mensajes. Ya empezaron los mensajes. Sí, y un primer mensaje que es intimatorio. A ver. Nos ponen, hay veda electoral, así que cambian el bote a tierra por pique al piso o algo por el estilo, porque no se puede decir a quién hay que votar. Es verdad, bueno. Pique al piso, bueno. Pique a la tierra, tranquilamente se puede hacer, ¿no? Bueno, vamos a meternos en un tema realmente muy difícil, que es lo que terminó siendo la noticia de la semana. Aquello sucedido y todo lo devenido en este tiempo, desde la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, la pobre labor de Lucas Comesaña, que no viene teniendo desde hace bastantes partidos buenos rendimientos, y que opacó titulares realmente muy, muy, muy importantes, como un Puerto Nuevo que logró afianzarse en la categoría, derrotó a Deportivo Metalúrgico, su contracara, ¿no? Un Deportivo Metalúrgico que no logró el ascenso y por ende un Promocional Amateur que no tuvo ascenso, se jugó sin premios prácticamente, más allá de una tenue estrella. Sí, pero de repente, y también lo vamos a decir, hay equipos del Regional B que llegaron a Primera C sin ningún motivo. Sin ningún tipo, estamos hablando del Leones Fútbol Club, de Rosario, de la familia de Lionel Messi. Esta también fue una importante información que luego lo charlaremos. Y cómo dejar afuera el triunfo de Armenio, el triunfo de Español en cancha en el Gabino Sosa, por ejemplo. Pero sí, todo pero se vio ahora completamente. Ahora con perdió Ituzaingó. con Ituzaingó. Pero ahora quiero decir, ahora quedó todo opacado por algo que se sabía que iba a quedar, que iba a salir mal. O sea, cuando algo sabés que te puede llegar a salir mal, te va a salir inexorablemente mal. A ver, los árbitros no tienen, hemos hablado con muchos árbitros y la indicación primera es, no tienen que hacerse notar, ¿sí? Salvo que seas un Castrilli, salvo que también tengas una suerte de personaje puesta dentro del show del fútbol. Pero si no, el árbitro es un juez. Un juez es imparcial y alguien que es imparcial entonces no se tiene que hacer notar. Tiene que estar dirimiendo lo justo. Tiene que ir midiendo y siendo el termómetro de, bueno, si el partido es muy cortado y puedo darle ritmo, lo corto menos, o si es muy charlado, digo jueguen. Bueno, se sabía que Lucas Comesaña había tenido en el año 2023, en aquel partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Riestra, había tenido un partido realmente muy malo, había salido envuelto en policías, tratando de cubrirlo, con varias polémicas, con una expulsión que no había sido, una designación que en principio parecía una burla para un partido definitorio en el cual justamente se define el trabajo de todo un año. Finalmente, ¿qué terminó ocurriendo? Bueno, primero un primer tiempo con muchísimas situaciones que no parecieron normales. Una mano
terrible que no terminó convalidando, así se dice, un penal para Gimnasia de Jujuy, un penalazo. Por el otro lado, una expulsión por doble amarilla que no debería haber sido tal. Hay cámaras que hablan de una actitud racista, discriminatoria con uno de los alcanzapelotas, y un final de partido al término del primer tiempo por amenazas de los dirigentes de Gimnasia de Jujuy, presuntas amenazas de los dirigentes de Gimnasia de Jujuy. Esto el Tribunal de Disciplina tiene que terminar de evaluarlo. Está esperando un descargo de la gente de Deportivo Madryn, que ahora me vas a decir para qué quieren un descargo de la gente de Deportivo Madryn si no tuvo nada que ver en este tema. En principio, digo. Pero todo un descalabro que uno dice, bueno, estamos en etapas finales, se juegan la mitad de los partidos que se jugaban antes. Hay árbitros que se pueden designar para este tipo de partidos. ¿Por qué alguien que tenía esos antecedentes lo ubicaron en un partido y en el mismo lugar donde hace 2 años había sucedido algo así? Mira, yo quisiera separar un poco las aguas. Sobre la designación de los árbitros, no opino porque no sé realmente por qué un árbitro que ya tuvo problemas en el mismo lugar, pero yo esta semana estuve en casa, vi varios partidos de la Champions, y uno de los partidos de la Champions fue el partido en que la Roma de local perdió contra un equipo, creo que el no sé cuánto Pilsen se llama, creo que es checoslovaco. No viene al caso el resultado, viene al caso que el árbitro de ese partido había tenido un mal desempeño contra la Roma. Es más, el técnico de la Roma, cuando se entera en plena conferencia de prensa, cerró los ojos, pero en el partido pasó desapercibido, cobrando, bueno, como todo árbitro a favor o en contra, tuvo que invalidar una jugada precisamente por el VAR. Pero ¿a qué voy? Voy a que, más allá de la designación de los árbitros, esto se está convirtiendo en una casa de brujas, para los dos lados. Ayer jugó Argentinos Juniors contra Belgrano por la Copa Argentina, no hay VAR, y faltando 7 minutos le cobró un penal a favor de Argentinos Juniors, alevoso. Cuando hay un centro, suele haber 17 penales adentro del área. Empujones, agarradas. Bueno, esto fue un sutil empujón que obviamente Molina de Argentino cayó como desmayado. El árbitro cobró penal. Ese penal fue el triunfo de Argentinos. Hubo declaraciones no solo del periodismo, sino inclusive de Zielinski, que es el técnico de Belgrano, diciendo que estaba podrido, perdón la palabra, de que lo choreen, de que tendrían que dejarse de joder, etcétera, etcétera. Y a ver, más allá de la designación de quien sea como árbitro, yo a lo que voy es a que hay tanta agua podrida bajo el puente, que acá todo se tamiza por, y claro, viste, Malaspina, que es el presidente de Argentino, es muy amigo del Chiqui, y claro, viste, hay que hacer subir a Madryn porque Jujuy por ahí capaz que no es plaza, o lo que sea. Y yo quiero hilar fino, Gonza. ¿En qué sentido quiero hilar fino? Yo creo que ni Deportivo Madryn ni Argentinos Juniors, por sus campañas durante todo el año, pueden ser tachadas, ensuciadas, vituperadas por este tipo de cosas. Yo no sé qué posibilidad hay, si es loca o no, que AFA quiere que suba Madryn, o en todo caso no quiere que suba Gimnasia de Jujuy, que quiere que en la final esté Argentinos Juniors y no que esté Belgrano de Córdoba. Yo no quiero entrar por ese lado, porque aparte son todas suposiciones que nunca se van a aclarar. Y más allá de las malas actuaciones de los árbitros, yo creo que acá, más allá de Jujuy mismo,
Creo que tanto Argentinos Juniors, en el caso que estamos hablando, como Deportivo Madryn, en el caso que nos compete en el ascenso, son más víctimas que victimarios. Madryn no merece ni por un poquito que se ensucie la posible clasificación, porque se habla inclusive de un resultado 0-3 para Madryn, cosa que Jujuy va a ser muy difícil que lo emparle Madryn, y así haga 3 goles por ventaja deportiva iría Madryn. Pero pasan demasiadas cosas espantosas. Hoy, que contaba, jugaron los 45 minutos que quedaban Sarmiento y Rosario Central, un penal que no se sabe si fue penal o no, no lo vi, pero lo que me llegó es que cuando De María convirtió el gol de penal, entró un hincha, saltó el alambrado y entró a increpar a De María porque hizo el gol. No sé si tenía una faca, te clavó un puñal. O sea, están pasando cosas terribles en el fútbol argentino. Me acabo de enterar por mi amigo Carlos Testado, que es abogado, que más allá del resultado, en Jujuy van a hacerle un juicio penal al árbitro. Y no es penal porque no lo cobró. O sea, estamos hablando de un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que pasa dentro de una cancha. Y eso es la locura. Más allá de si estuvo bien cobrado, si estuvo mal cobrado, si existió la apretada, si el árbitro de Belgrano argentino quiso beneficiar a argentinos, o si Comesaña quiso porque, no sé, el abuelo soltero era del sur y quiso beneficiarlo a Madryn. Estamos ensuciando el fútbol argentino, gente. Ese es el gran problema. Es que ni siquiera la culpa la tiene Lucas Comesaña, porque a él lo designaron y terminó dirigiendo de acuerdo a su momento, ¿no? Seguro. Ojo, pero perdón, esto sucede en un montón de cosas, ¿sí? Yo no lo defiendo, o sea, ni defiendo a Comesaña ni ataco a Jujuy, pero yo digo que obviamente con las pulsaciones a 1000 todo es posible, pero ya me asusta porque en una semana está pasando de todo, menos mal, hay que terminar diciendo menos mal que el fin de semana hay elecciones nacionales y no hay fútbol. Sí. Porque inclusive en primera división hay partidos que son muy importantes por el descenso o por el ascenso. ¿Qué falta nada más? Que entren a la cancha y empiecen a los tiros. Bueno, justamente digo de las elecciones. Vos hablás de las elecciones nacionales, yo digo de las elecciones, de las decisiones que se toman en terrenos de AFA, desde la designación, desde un lado. Por eso digo, no quiero sacarle el saco que mejor le quepa a Lucas Comesaña. Esto lo decidirá la justicia, el Tribunal de Disciplina en todo caso, y se verá. Nosotros desde el rol de periodista tenemos que analizar la situación y digo, ¿cómo puede ser que un árbitro que fue designado en algún momento, tuvo muchísimos problemas, vuelve a ser designado para una instancia así? Por el otro lado, ¿cómo puede ser, porque lo publicó el propio Deportivo Madryn, que enviados inspectores de la Conmebol están evaluando por pedido de AFA a la Abel Sastre, el estadio de Deportivo Madryn, para recibir eventos internacionales? Enseguida empezaron a decir, ¿cómo? Ya lo están postulando no solo para primera, sino también para que clasifique a una potencial en 2 años Copa Libertadores Sudamericana o juegue la selección allí. Bueno, puede ser para que juegue la sub-15, la sub-17, ¿para qué termino? La sub-17, la Copa Libertadores femenina, lo que sea. Este es el momento para que venga la Conmebol a evaluar si las condiciones de la infraestructura y la iluminación es la que corresponde. Me vas a decir, en enero se va a la Conmebol de vacaciones, en febrero quizás también, tienen un año largo por delante. ¿Por qué no lo hicieron en mayo anterior? ¿Por qué no lo hacen en mayo que viene? ¿O por qué no lo hacen más adelante si es va a ser un club, no digo centenario, pero con muchísimos años por delante? Entonces, ¿por qué esto de embarrar la cancha desde este lado, digo, ¿no? La transparencia, la honorabilidad, en este momento parece que no es el camino correcto ese. Y del mismo modo que vos hablás de los propios, en estos casos, algunos dirigentes, y estabas hablando del fútbol de primera división, por los dichos de Cornejo, un
el gobernador de Mendoza en las elecciones, diciendo que la AFA eran una manga de chantas. Entonces salió Aldo Civi, y es hincha de Godoy Cruz, y siempre que puede habla en favor de Godoy Cruz. Salió Aldo Civi pidiendo la quita de esos puntos restituidos después de los destrozos y los ataques que se hicieron contra San Lorenzo y Talleres en el 2024 y 2025. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué? Porque esos puntos quitados a Godoy Cruz lo haría descender y se salvaría el propio Aldo Civi. Una cosa que pasa todo por el escritorio hoy en día. No pasa por que gane el mejor, que tantas veces lo hemos dicho de Grondona, ¿no? No, los puntos se ganan en la cancha. Bueno, se abrió la posibilidad de que no gane los puntos en la cancha, de que no gane las afiliaciones en la cancha a la primera C, y esto es un total descalabro. Y esto entonces tiene mucho que ver con el partido, más allá de Lucas Comesaña, y una cuestión de discriminación que si se comprueba es terrible, pero uno como periodista tiene que fijarse en todo el bosque y no solamente en un árbol. No, obvio. Lo que pasa, ¿sabes qué, Gonzalo? A ver, vuelvo a repetir, el agua que pasa bajo el puente es más o menos el agua del riachuelo. Hedionda, sucia, con cualquier clase de cosas ahí, o por lo menos la que había antes de que lo empiecen a sanear. Entonces todo pasa por el tamiz de la duda. Y sí, pero vos fijate que esto me hace acordar mucho a cuando era pibe, iba a la esquina de ahí de entrañable Marcos Sastre y Cuenca, donde está el Club Parque, y éramos de distintos clubes. Y venía uno y decía, no, mirá, jugá a Chicago o Morón. Bueno, yo voy a hinchar con Chicago porque ¿sabés qué pasa? Están peleados con nosotros porque ellos son amigos de tal. Eso es lo que está pasando en AFA ahora. O sea, pero ¿sabés qué? El presidente de fulano es muy amigo de Tapia. Qué casualidad. El presidente de Mengano es muy amigo de no sé de quién. Y así. Entonces, como todo es verosímil, como esto no es Disneylandia, es Tapialandia o Chiquilandia, y nadie sale a desmentir nada, todo puede ser posible, pero volvemos otra vez a lo mismo. Mirá que hace años que hacemos el programa, y hace muchos más años, que hablando en un café, todo el mundo dice, che, empiezan a pasar cosas raras cuando faltan pocas fechas, gana el que va último, este se salva, aquel pide los puntos de aquel otro, pero ahora está pasando todas las semanas. Está pasando muchísimo más allá. Desde el principio. Exacto, pero muchísimo más allá de que si este pide los puntos porque un jugador adversario cuando fue para el vestuario insultó a una dama en la platea. No, o sea, esto pasa de eso ya. Pasa porque lo que está pasando es gravísimo. ¿Cuál es el próximo paso? Que maten a un referee en un vestuario, que le tiren con un bulón al jugador contrario que hizo el gol del triunfo. Escuchame, Sarmiento y Rosario Central creo que tienen que haber policía. ¿Cómo va a entrar un hincha a increpar al que hizo el gol contra su equipo? Entonces, no hablemos de lo que es el ascenso. Yo pongo el parámetro de una primera división en donde hay más personal del club, hay policías, hay un montón de cosas. Porque si esto pasa en el torneo amateur, en la C o en la B, y claro, meten 2 policías, ¿qué querés que te diga? Mirá, en esa cancha. No pasó en Victoriano Arena, no pasó en, no sé, en canchas, pasó en canchas de equipos que están peleando arriba, o que están arriba. Ese es el problema. No sé de acá a fin de año lo que puede pasar, y no sé en 15 días qué puede cambiar. Pero lo único que sé es que acá lo que se ensucia, más allá de un nombre, de una institución, es el fútbol argentino. Y lamentablemente, amigo Gonzalo, somos el país campeón del mundo. Entonces lo que pasa acá, se sabe en todo el mundo. No es que somos la selección de la India, la selección de Madagascar, no. Somos la selección campeona del mundo. Entonces siempre va a haber un programa que diga, che, en la Argentina, viste que haga un referee y lo denunciaron y pasó esto. No lo va a decir un hincha común, lo van a decir en las televisiones, en los cables, por internet, y eso es lo que molesta. Están ensuciando al fútbol argentino, muchachos. Creo que habría que parar la pelota, hacer un bote a tierra, como nosotros decimos, y
y ver para qué se está. No hay más que comentar, ¿no? Una triste... Y además va en contra de las normas y de la propia gente. Y si es así, entonces, bueno, el fútbol argentino no va por mal camino. Seguro. Yo creo festejará el hincha de Aldo Civi si de repente hacen caso si y le sacan los puntos a Godoy Cruz. Festejará el hincha de Madrid si de repente le dan por perdido la zona, la clasificación a Gimnasia de Jujuy, como le pasó a Independiente contra la U de Chile. Yo no sé, ¿viste? Porque por posiblemente ahí sí, pero al principio. Exacto, pero hay mucha gente que no, ¿eh? Hay mucha gente que todavía cree que el fútbol es un deporte. Y es totalmente. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, cómo no. Dale, y volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Cuando comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender que vos sos vos y tenés vida. Qué poca cosa es la realidad. Mejor seguir, mejor soñar. Que lo que vale no es el día, pero el sol está, no es de papel, es de verdad. Tienes una boca para hablar y comenzás a preguntar y conoces a la mentira. Con tus piernas vas a caminar, pero te empiezan a encerrar y ahí te quedas con tu rutina. ¿Y qué vas a hacer? Uno se cansa de correr. Qué hermoso tema. Sui Generis, señores. Sui Generis del disco Vida. El primero. En este momento no me estaba acordando cuando nos estamos quedando solos o algo, tiene un nombre. No, creo que similar, se llama pero, Vida. o Vida también. Pero hoy vamos a escuchar mucho de Charly porque cumplió 74 años y qué mejor que festejarlo Con a la parte de su distancia obra. con parte de su obra, uno de los grandes músicos que tenemos para disfrutar. Pero en este momento vamos a viajar a Ensenada para charlar acerca de Defensores de Cambaceres. El Rojo se encuentra fuera de competencia en este momento, tuvo un arranque irregular, con varios pasajes donde le costó incluso ganar, en muchos casos en forma inmerecida, generando situaciones, en otros le costó un poco más, luego enderezó un poco la historia,
pero nunca pudo sobreponerse a esa irregularidad que terminó siendo un denominador común de este año. Y tenemos la posibilidad no solo de hablar de lo futbolístico, sino también de lo importante de todo lo que representa Defensores de Cambaceres para la ciudad de Ensenada, el aspecto cultural, social, todas las disciplinas que se realizan allí para todas las edades. Y qué mejor que charlarlo con Pablo Díaz. Pablo Díaz es actualmente el presidente más joven del ascenso, así que le vamos a preguntar, creo que 30 años, y ya con este desafío y con todo esto que significa ser presidente de una institución del ascenso y más aún de la Primera C. Histórico. Y en un momento del país complicado, además. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Un gusto. Primero que nada, bueno, agradecerle por el llamado y la predisposición. Así que, nada, estaba escuchando lo que decían y sí, un poquito es así. El club más grande de la ciudad y bueno, nada. Actualmente el presidente más joven del ascenso, así que nada, un desafío lindo por delante. Estaba pensando, a ver, qué mejor que preguntarte a vos, asumiste lógicamente en agosto, así que estás en los primeros meses de gestión, pero qué mejor que preguntarte a vos, un dirigente, ¿cuánto sufre un dirigente o cuánto tiempo pasa un dirigente en el club? Luchando contra deudas, luchando por conseguir sponsors, luchando por conseguir y tratar de que el socio le genere, que el primer equipo de fútbol gane, porque el socio se va a poner contento y el hincha. ¿Cómo vivís esa demanda que parece mayúscula para muchos? O para casi todos. Sí, la verdad que te lleva mucho tiempo, estás todo el día 24/7 con el celular, si no es con el celular, es en el club, trabajando, gestionando, buscando sponsor. Por suerte deudas no tenemos, hoy el club está al día. Qué bueno. Así que nada, arrancamos bien, así que bueno, nada, sí, el día a día es complicado en un club de ascenso, que no contamos con recursos que por ahí tiene un equipo de primera, B Nacional. Así que no te queda otra que salir a gestionar, a buscar, así que nada, es complicado el día a día. Bueno, no quiero, no está en nuestro ánimo meternos en cuestiones políticas, pero está bueno el hecho de no tener deuda, significa que en los últimos tiempos por lo menos el club fue enderezándose en ese sentido. Preguntarte, ni bien agarraste este gran desafío, ¿en qué pusiste el acento y en qué dijiste, bueno, el proyecto tiene que nacer acá? En lo futbolístico, en lo infraestructural, sé que está la idea de hacer el gimnasio propio. ¿Cuál es la primera acción que decís, bueno, tenemos que arrancar con esto? Y lo que yo siempre remarco a comisión directiva es, ya que los resultados deportivos son partidos que puedes llegar a ganar o perder, pero bueno, siempre digo lo mismo, las obras quedan para siempre, así que hay que apuntar a eso. Sí. Estamos apuntando a eso y bueno, estamos aprovechando también el parate que tenemos hasta enero para hacer obras, para empezar, así que a remodelar como los vestuarios, banco de suplentes, estamos haciendo el gimnasio en el estadio, viene la iluminación en camino, así que la verdad que venimos embaladísimos. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Pablo Díaz, presidente de Defensores de Cambaceres. Carlitos. Pablo, buenas noches. Primero Hola, felicitarte. Carlos, ¿cómo va? ¿Sabes por qué? Más allá de la edad y todo, hay que tener espaldas, hay que tener cojones, como dirían en España, porque es un equipo de Primera C. El equipo de Primera C no tiene televisión, por Teis Sport o por donde sea. El equipo de Primera C no es lo mismo que por ahí otras categorías que hasta tiene medios, algunos diarios que figuran, o sea, antes por lo menos venían las formaciones y ahora te pone el resultado y si hubo goles. Primero esa felicitación. Y segundo,
la gran duda que tengo es, ¿y ahora cómo se hace si hace un mes o poco menos que no hay más competitividad deportiva porque se terminó el campeonato y hasta enero no hay fútbol, por lo menos oficial? Y se hace complicado, no tenés ingresos por ahí de lo que es entradas, buffet, los sueldos los tenés que pagar igual, tenés contrato de por medio que legalmente tenés que cubrir hasta enero, el último sueldo. Así que no, se hace complicado, muy complicado, pero bueno, lo venimos llevando muy bien. Como dije recién, no tenemos deuda, el club está al día, así que nada, aprovechamos este parate para trabajar, para remodelar y bueno, encarar el 2026 de la mejor manera. Claro. Y sí, mirá, yo estaba escuchando hoy a la mañana por televisión unas declaraciones del presidente de Argentinos que decía que desde que él asumió, Argentinos levantó mucho en lo institucional, tiene abierto el Museo Maradona, está en los primeros puestos, pero necesitarían, como para, digamos, tener la frutilla arriba del postre, un título. En Defensores de Cambaceres, y más allá de todo este esfuerzo que empezaron a hacer en agosto, la frutilla sería el ascenso a la B. Hablo para el año próximo, obvio. Sí. Para mí la frutilla del postre, bueno, todo dirigente, aparte uno es hincha y después dirigente, ¿no? Sí. En cosas. Después uno tiene que pensar como dirigente y bueno, lo que más quiere es el ascenso. Pero hay que ser realista también, que si no tenés una buena base, no sirve de nada el ascenso, porque claro, en un año está de vuelta en la C. Sí. Entonces nosotros apuntamos a las dos cosas, a meterle a las obras y a lo deportivo el año que viene, que por eso, bueno, pudimos cerrar con el Indio Ortiz, así que nada, toda nuestra confianza en él, y bueno, creemos que va a ser un buen año deportivo. Con respecto a, obviamente, que cerraron ahora y van a tener que sentarse varias veces porque hay que organizar un plantel y lo más competitivo posible. Ya hubo muchas bajas. ¿Se piensa en mucha erogación como para comprar jugadores o pensás que el plantel va a ser corto? No, mirá, hay que ser realista, es una categoría muy dura que jugás con la experiencia y algunos de los chicos que bueno, ya vienen trabajando en reserva, en juveniles, pero creemos que la columna vertebral tiene que ser de experiencia y bueno, vamos a apuntar a eso. Así que nada, no diría un plantel largo, pero tampoco corto, porque el año es largo, hay lesiones, se hace muy complicado, así que nada, apuntamos a la columna vertebral de experiencia. Terminaron, recién nos confirmaste, igual hemos visto algunas imágenes institucionales del Indio Ortiz con la camiseta allí en el estadio. ¿Qué fue? Obviamente es un técnico de muchísima experiencia que logró hace poco llegar a las semifinales del Federal A, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que terminó de decidir y decir, bueno, vamos a ir con todo por el Indio? Y primero el recorrido, ¿no? que él tiene, pasó por Primera División, bueno, por todas las categorías, lo dijo, menos la C. Sabemos que tiene experiencia, que le sobra, es humilde, trabajador, así que nada, yo creí con la comisión directiva que era lo más posible o lo que nosotros por ahí apuntábamos al año que viene, alguien que tenga experiencia, que conozca jugadores, así que fue por eso que nos decidimos por el Indio Ortiz. Justo estaba pensando en este tema, ¿no? Del dirigente más joven, pero dentro de un fútbol argentino que tiene muchos presidentes jóvenes. Estaba pensando en Tomás Costa de Colegiales, en Javier Méndez Cartier de Excursio. Hay muchos presidentes. Sí, está el de Banfield. Claro, el de Banfield. Tapia. Qué importante que es, ¿no? Que se renueven los aires, que surjan nuevas propuestas. ¿Sigue siendo complicado o a ver, aportar, digo, desde políticas comunicacionales hasta
cuestiones vinculadas a sponsor, pero a través de las tecnologías, no sé, pienso, ¿no? Que por ahí uno es más, lo tiene más al alcance por una cuestión generacional. ¿Lo sentís así o no? Sí. No es complicado. Lo que sí hay que entender, para la gente de experiencia, que tiene todo mi respeto, siempre la respeto, hay que entender el cambio generacional, hay que trabajar por hacer escuelas. Es lindo que haya dirigentes jóvenes, no es fácil porque no es para nada fácil, costó mucho, pero bueno, hay que demostrarle a la gente grande que estuvo toda la vida en esto, que estamos capacitados y que estamos para estar al frente de las instituciones. Sí. Pablo, ya lo dijimos por lo menos 2 o 3 veces, tu edad, pero a ver, la duda que tengo es, ¿y la parte de la comisión directiva también tiene tu edad, o es más o menos de tu edad, o es, digamos, más longeva? No, tenés un poquito de todo. Hay gente grande con experiencia, casi 80, tenés de 70, 60, después tenemos el secretario general que tiene 26 años, vicepresidente que no pasan los 46, o sea, es una comisión dentro de todo joven. Y Emiliano Segovia, que le mandamos un fuerte abrazo. Emiliano Segovia, que está de tesorero también, Emi debe tener unos 36, 37. Sí, muy joven. Es un chico joven, claro, tal cual. Así que nada, por suerte hubo ese cambio acá y lo estamos llevando de la mejor manera. Obviamente que siempre aprendiendo cosas, siempre estás todo el tiempo aprendiendo, pero la verdad que venimos muy bien. Pablo, ¿cómo captás al hincha de fútbol? ¿Y por qué te digo esto? Porque Defensores viene de cachetazos, de la D, de estar en la C cuando vino la reestructuración, y cuando yo estudiaba periodismo deportivo, Cambaceres estaba en la B Metro y haciendo muy buenas campañas. Así que, ¿cómo volvés a recapturar? Me vas a decir con los resultados, pero hasta que se den esos resultados, ¿pensás que, por ejemplo, la inclusión del nuevo técnico y todo eso hace que se renueve un poco esa confianza del hincha? Sí, no solamente con el técnico, sino con las obras, que esté la comisión directiva joven todo el tiempo trabajando, que el vecino, que el hincha, el socio vea ese cambio, volver a recuperar el sentido de pertenencia que Cambaceres tuvo en su momento. Fuimos un club muy grande en la B, a la altura de Morón, Platense, Sarmiento, equipos grandes que hoy están en primera, B Nacional. Entonces ahí te das cuenta lo mal que se hicieron las cosas. Los clubes que estaban jugando con nosotros en B Metropolitana hoy están en primera y nosotros seguimos en la C y hasta hace poco tiempo en la D. Claro, sí, claro. Yo te pregunto así que nada, sí, el hincha es complicado. Sí. Hay hinchas que no le interesa si hiciste una obra, un castillo dentro del estadio. Lo único que quiere es ganar y estar dentro de los mejores 5 de la tabla y le interesa eso. Es complicado el hincha, y más argentino que lo vivimos con una pasión que no la vive nadie. Tenemos poca memoria, creo que es la palabra justa, pero te lo digo por experiencia, porque me ha tocado, recuerdo ahora, puedo llegar a pensar más, pero el programa es corto. Un partido que jugaban en la cancha de Comunicaciones, y la tribuna visitante, la de Comunicaciones que da las vías, tiene más o menos una buena proporción de lugar. Y se quejaban dirigentes de ese momento de Cambaceres porque tuvieron que cerrar las puertas porque estaba a reventar, gente viendo el partido desde el alambrado, inclusive tuvieron que habilitar atrás del arco cuando nunca estuvo habilitado. O sea que me consta que la gente de Cambaceres responde si el equipo da. Y creo que una de las posibilidades es volver a eso, ¿no? Sí. La verdad que el público nuestro, estemos último o primero, acompaña. Es la realidad que si estamos bien, la cancha se llena. Sin ir más lejos, jugamos en Quilmes con Lanús y llevamos un buen público a la altura o un poco más de lo que fue Lanús. Sí. Y estamos hablando de un equipo de primera. Entonces, mi idea es, con comisión directiva, volver a generar eso, esa confianza, esas ganas de que la gente se pueda volver a acercar. Por eso, tenemos la iluminación del estadio en camino. Yo creo que eso va a generar que el hincha, cuando juguemos de noche, se pueda acercar, pueda disfrutar en familia, pueda disfrutar del buffet, de la parrilla.
y de volver a generar ese sentido de pertenencia que lo perdimos hace mucho. Sí, volver a ser ese punto de reunión que no lo dejó de estar, pero viste, a veces se juega días de semana, a veces se juega en horarios con mucho calor. La verdad que va a estar realmente muy, muy lindo. Te quiero, Pablo, preguntar y desde ya agradecerte enormemente por habernos acompañado este ratito. Primero preguntarte una cuestión que vengo viendo, histórica, pero de la historia reciente, ¿no? De por lo menos los últimos 2 años, sí. Es un equipo que sufre muchas expulsiones. Es una de las cuestiones a considerar y charlarlo con el Indio Ortiz, porque no son pocos los partidos en los cuales terminan con 1 o 2 jugadores menos, lo cual en algún punto en el fútbol argentino, lo hemos charlado alguna vez, parece que el equipo al cerrarse más, le cuesta más al rival, pero al sufrirlo tan constantemente, esa vehemencia que a veces se va, y no es una cuestión de un técnico, porque lo vengo viendo hace rato, ¿es una cuestión a trabajar? Sí, sin ir más lejos, nosotros hicimos, en el buen sentido, ¿no? Como se le dice, sí. Depuramos el plantel, hicimos una buena, un cambio de aire que necesitamos para el año que viene, y le digo a todos lo mismo, jugadores que no nos representen dentro y fuera de la cancha no pueden estar, y no van a estar. Entonces, algo a corregir es eso. Expulsiones, que sean profesionales, como nosotros tratamos de hacerlo día a día. Nosotros nos exigimos con la tarta, con sanguchito, con fruto seco, con todo lo que el jugador necesita y como tiene que ser para que sea profesional. Entonces nosotros pedimos lo mismo del lado de ellos. Claro. Ahora está el gimnasio propio en el estadio para que se puedan formar los juveniles, para que lo pueda usar primera, reserva. Entonces nosotros estamos comprometidos. Así que el año que viene va a ser un año distinto y el que no esté comprometido se va a quedar afuera del camino. Pablo, primero en despedirse soy yo, ahora te dejo con Gonza. Desearte toda la suerte del mundo, son muy cojonudos, lo dije ya, porque es agarrar, gracias. No te digo una brasa caliente, pero sí una cosa difícil, más en un equipo de la 4ª categoría del fútbol, con todo lo que implica, con rivales que por ahí tienen hasta un poder económico superior a todos los equipos de la categoría. Pero más allá de desearte toda la suerte del mundo, vayan de a poco. Yo creo que esto recién empieza y como vos bien dijiste, subir de categoría es muy bueno, pero el problema no es subir sino mantenerse. Y yo creo que con gente capaz, con gente joven, con gente emprendedora, se puede. Cada equipo que logró eso y logró honestidad en la parte dirigencial, llegó lejos, desde Lanús, pasando por un montón de clubes que en este momento estén en primera o estén en una categoría de ascenso, pero con las manos limpias, como decía un periodista hace años, creo que es lo más importante. Y todo el éxito del mundo. Muchas gracias y bueno, es un lindo desafío para nosotros, para mí y para la comisión directiva, así que vamos a marcar un antes y un después, estoy totalmente seguro, así que bueno, te agradezco por las palabras. Pablo, la última y desde ya agradecerte enormemente cómo viene la planificación hasta fin de año del plantel o lo que queda del plantel, si están trabajando en este momento, cuándo tienen licencias, si tienen pretemporada, ya saben dónde. Hay un parate hasta el 1 de noviembre, ajá, que es cuando se va a presentar el Indio Ortiz, sí. Así que quería darle un descanso a los chicos que se van a quedar para el año que viene. Perfecto. Así que aprovecharon los chicos, fueron con la familia, van a renovar unos días y vuelven el 1. Y de ahí volvemos seguramente hasta diciembre y hasta después volveremos en enero, hasta el 5 de enero seguro, para arrancar la pretemporada. Perfecto. Bueno, Pablo, agradecerte enormemente por acompañarnos, por esta charla futbolera y por meternos ahí, en el centro
del Club Defensores de Cambaceres, del querido, entrañable Defensores de Cambaceres. Mandarte un fuerte abrazo, un gran apoyo de nuestra parte por el gran laburo que vienen haciendo y todo lo que va a venir. Y bueno, desearte lo mejor de lo mejor. Seguramente te vamos a hinchar, pero lo mejor de lo mejor para el año 2026. Muchas gracias, le agradezco y bueno, nada, son bienvenidos cuando quieran venir a ver un partido, cuando ustedes estén cerca de Ensenada pueden pasar, que bueno, van a ser bienvenidos. Así que les mando un fuerte abrazo y gracias por la predisposición. Pablo, una última pregunta que a esta hora de la noche pica el bagre. ¿La parrilla está siempre la misma gente, sigue siendo igual? Porque era delicioso ir a comer ahí. No, la sacamos, no estamos en la parrilla. Bueno. No, pero estamos, viste, con unos proyectos que ojalá que se puedan cumplir. Perfecto, bueno, mejor no que sea. Tenemos el buffet adentro. Pero está el buffet. Tenemos el buffet adentro, sí, así bueno. que cuando quieran venir a comer, son bienvenidos. Vamos a ir a ver un partido y de paso a morfar porque se come muy bien ahí, Dale, y hablamos un rato de fútbol. Pero no te quepa la menor duda. Un fuerte abrazo, Pablo. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Chao, qué gustazo de hablar con Pablo Díaz, presidente, uno de los presidentes, el presidente más joven del ascenso, 30 años nada más en Cambaceres. Y en una categoría muy con un equipo con mucha historia, pero que desde hace años, como bien lo dijo, no tiene alegrías, por lo menos alegrías de ascensos, de grandes campañas. Y en una categoría donde hay equipos históricos, equipos con billetera, y equipos con billetera, con un padrino o con varios, ¿no? O con varios. En ese círculo tiene que moverse entonces Defensores de Cambaceres, que por historia es uno de los equipos que en el 2026 va a ir a por todo, ¿no? Y sí, por lo menos para una primera B, porque históricamente Defensores. Pero lo importante es el crecimiento del club. Obvio, vuelvo a repetirlo, señores, los Lanús, los Platense, por poner dos ejemplos de equipos que quedaron muy mal económicamente. En la tercera categoría, el caso de Lanús, sin cancha por años, Platense, ahora están en primera, gozando de un muy buen presente, uno campeón del torneo argentino, el otro jugando una semifinal a nivel Conmebol. Las cosas se hacen desde abajo. Obvio. Un árbol no crece desde la copa, sino de la raíz. Obvio. Vamos con estos 180 segundos de la Primera Nacional antes de ir al corte. Pero sí. Si te parece, primero lo primero, quiero decir las fechas de los partidos de vuelta. Obviamente no se sabe cuándo se va a jugar Deportivo Madryn Gimnasia de Jujuy, porque resta saber qué pasa con el de ida, pero el viernes 31 a las 21:10, televisado, Estudiantes de Río Cuarto tiene que jugar con Gimnasia y Tiro en Río Cuarto. Por el otro lado, Atlanta, el día sábado a las 13:45, día sábado 1 de noviembre, estamos diciendo. 13:45. 13:45. Pero hace calor ya esos días. Y la verdad que sí, y tiene que dar vuelta ese 0-1 sufrido en el nuevo en el último urbano. Minuto. Y por el otro lado, y con la ley de Let's incluida, sí. Y por el otro lado, Estudiantes juega en Caseros contra Tristán Suárez el domingo 2 de noviembre a las 19:30 horas. Tenemos noticias de Ferro, ¿no? Sí, señor. Ya empezaron las primeras bajas en el club. Sí. Alan Lorenzo, Rivero, Martín Vallejos, Julián Cosi, Gabriel Ramírez, sí. Pablo Palacio, Lázaro Romero, por ahora son las primeras bajas del club. Sí. Quería comentar sí. que se está trabajando, porque en Caballito todo el mundo cuando me ve me dice, ¿sigue Monetti? Bueno, están en tratativas para que continúe en el club. Es la idea. Y volvió esta semana a los entrenamientos. Hablaste de los partidos de vuelta. Sí. Bueno, hay que recordar que si cabe la posibilidad de la revancha en Madryn entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy, Noble, que fue expulsado durante el primer tiempo por Comesaña, se va a comer una fecha.
de suspensión precisamente porque fue expulsado por doble amarilla. Por el otro lado, había hablado de Deportivo Morón, que tiene que visitar a Atlanta en el lindo horario de las 13:45 del otro sábado. Recuerden que hay elecciones este fin de semana. Deportivo Morón se va a quedar difícilmente con Fabricio Sanguinetti, que tiene una distensión del ligamento interno grado 1 y la verdad que corre peligro. Pero también sin Lautaro Di Santo, que con la lluvia de hoy se jugó en Campana un partido entre Morón y Dálmine, amistoso, que terminó con, esto es anecdótico, un 0-0 y un 0-2, un 2-0 para Villa Dálmine. Pero lo peor sucedió con la lesión de Lautaro Di Santo. Bueno. Rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Va a tener para entre 8 y 9 meses de recuperación, intervención quirúrgica, así que se pierde lo que queda de torneo y buena medio parte año de lo que que viene, ¿no? ¿Hacemos un corte? Sí, ¿Tenés señor. algo más? No, señor, yo querría hablar de Maccabi. No, señor, váyase. Corten. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hegemonía de la demencia. Diálogos locos en un país sin cuadros. Episodio número 85. Como presidente, un gran cantante, y como cantante, un gran desastre. Hola, ¿cómo anda, señor? Señor, no sé si decirte presidente o estrella musical. Conan, soy un cantante que gobierna y un gobierno que canta. Mejor que no canten en el gobierno. Qué lindo, Javier. Llevas en tus oídos la más maravillosa música que, como decía Perón. ¡Fuera ese zurdo empobrecedor! Con Perón la gente llegaba a fin de mes. Conan, no acepto chicanas. No me cambies el humor. Está bien. Cambiemos de tema antes que cambiar el humor. Contame del recital. ¿Era un recital para presentar tu libro o un libro para presentar tu recital? No entendí el formato. Las dos cosas, las dos. ¿Por qué ese razonamiento zurdito de una cosa o la otra? En la vida coexisten cosas contradictorias. Claro, no me avivé. Como la estanflación, por ejemplo. Estancamiento con inflación, como hay en la Argentina. Conan, ¿desde cuándo sabés de economía? Desde la época en que te escuchaba macanear con Spert, Marra, Mondino, Spanuolo, Giacomini y tantos otros muertos que dejaste en el camino. ¿Cómo venís con el calendario de vacunación? ¿Qué es esa pregunta? Llámalo a ¿cómo es sí, digamos, el ministro o sea, ¿qué se llama? ¿Cómo se? Igual que el escritor ese... Lugones. Ese mismo, sí, llámalo a él. ¿Qué querés saber? Preguntar si volvió la lepra. Digo, hubo un caso en el sur, el de un tal Fred Machado. ¿No tenés miedo? ¿De un contagio? No, de aparecer en una foto junto a tu amigo Fred. Era buen muchacho. A mí me saludaba con cariño, me acuerdo. Basta, Conan. No lo conozco. Estás confundido. Como te contaba. O sea, el libro fue todo un éxito. ¿La destrucción del milagro? No. ¿Cómo era el título? Conan, te estás pasando de vivo. Tenés el privilegio de hablar conmigo. Yo hablo con pocas personas. O sea, sí, y cada vez con menos, Javier. Vi tu show y me di cuenta de que le pones pasión, garra, sacrificio. ¿No pensaste en pedirte una licencia hasta diciembre del 27 y dedicarte de lleno a la música? Pero, ¿y quién gobierna la Argentina, digamos? Nadie. Seguro les irá mejor a los argentinos. Pero pensándola bien, no sé qué es peor para el pueblo. Si soportarte como presidente o escucharte como cantante. Conan, yo no renuncio. No le dejo el poder a la yegua. Pero si la metiste presa. A la otra yegua, digamos, la que está... Esa no necesita que le dejes el poder. En un descuido, lo toma solita. En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la demencia. Actores:
Oscar Naya y Felipe Fupiano. Idea general y guión, Fabián Mettler. Producción y coordinación general, Juan Martín Ramos Padilla. Las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía no gracias. Amar a la patria que nos exigieron. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Se dan cuenta que aquel lugar era insoportable para alguien normal. Por eso me dije basta de quejarme. Yo me vuelvo a casa y decidí largarme. Les grité bien fuerte lo que yo creía acerca de todo lo que ellos hacían. Evidentemente les cayó muy mal. Y así es que me echaron del cuartel general. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 Años Y el pelo muy corto. Y ahora no tengo pelo. Ni pantalones largos. Ni pantalones largos. Continuamos en Bote a Tierra y vamos a meternos en este momento, en un recuerdo Sí. inolvidable De alguien de alguien que sigue con nosotros. Así que los homenajes se hacen en vida. Y es el momento de disfrutar, ¿no? De lo que era Jorge Armando Sanabria, Lulú Sanabria, cómo jugaba, ¿no? Mirá, te vas a reír, se van a reír todos cuando escuchen esto. Pero vos decías Jorge, o Manuel, o Fernando, y nadie lo conocía. Por ¿Quién eso es Jorge Armando? ¿Quién es Jorge Sanabria? No, era Lulú. Lulú Vos decías Sanabria. Lulú Sanabria y la persona de la época, sí, qué jugadorazo. Porque aparte, convengamos que lo que dijimos con el presidente de Cambaceres va para Lulú. Había que tener coraje, porque reemplazó nada menos que al loco Houseman. Sí. Jugó muchísimo tiempo. Ahora nos vamos a meter un poco en su historia. Brillante jugador de inferiores, nacido en Excursionista, Sí, su paso en señor. Huracán. Vamos a meternos entonces, si nos están siguiendo a través de www.radiocaput.com, los felicito, sigan escuchándonos, pero si entran al canal de YouTube van a ver fotos que te van a hacer caer una lágrima. Más si sos de Huracán. Más si sos de Huracán, si sos de Excursionistas,
Si sos de, si mal no recuerdo, estuvo en el Mónaco o algún equipo así. Sí, va a ser más difícil que nos escuchen, pero igual. Sí, por ahí, ella es de noche, pero si están antes de entrar al boliche. Vamos a hablar de Lulú Sanabria, obviamente, un jugador, Carlitos, mirá esa hermosa foto, sumamente veloz, con muy buena pegada, muy pícaro. Eran los jugadores gambeteadores con doble perfil de la época, ¿no? Los que le pegaban y te seguía pisando la pelota. Perfecto la definición, muy guapo. Muy, muy guapo. Quizás el tema del cuerpo a cuerpo cuando quedaba con los centrales, que eran fuertes, quizás era su lugar más complicado, ¿no? Sí, pero, ojo, pero si lo agarrabas en velocidad, no llegabas nunca. Ojo, yo me acuerdo un Boca Huracán y el que le tiró un par de patadas que si lo agarra lo quiebra era Rabina, que era experto en ese tipo de cosas, y no lo podía agarrar. No lo podía, no lo podía ni frenar, ni pegarle una patada ni nada porque le veía el número. Nacido en Paso de los Libres, en Corrientes, se vino desde muy tempranito, a los 10 años. El papá era gendarme, lo transfirieron aquí a la ciudad de San Miguel y ahí empezó a jugar con los amigos. El famoso potrero comenzó a distinguirse por su habilidad, por su velocidad. Y un vecino de la zona que veía esos torneos en San Miguel, lo vio y quedó encantado. ¿Quién era ese vecino de la zona? Mientras los vemos allí con Alonso, otro grande, sí. allí con ¿Quién era? El kinesiólogo de excursionistas. Ah, bueno. Rápidamente dijo, llévatelo, vamos a probarte al Bajo Belgrano. Bueno, su ídolo era Ángel Clemente Rojas. Mirá vos. Mirá cómo jugaba. Irreverente, veloz, pícaro. Bueno, el kinesiólogo lo vio, habló con el jugador, con la familia, terminó en las inferiores de excursionistas. Y en Excursio, en su categoría, coincidió con un tal Carlitos López y con un tal René Houseman. Claro. La categoría campeona de punta a punta ganaba por 8 goles de diferencia ¿Qué cada vez que con se esos enfrentaban. Y llegó el tiempo del debut en el 69, a los 17 años, en la vieja Primera B contra Estudiantes de Caseros. Y con el tiempo fue transformándose en una de las figuras del villero, de excursionistas, aún soportando el descenso del 72. Sí. Lo quiso llevar River por intermedio de quien veíamos, Norberto el Beto Alonso, pero firme siguió con los colores verde y blanco, porque era su casa, ¿no? Cuando hablábamos del sentido de pertenencia, era su casa en Pampa y Miñones, nadie lo va a olvidar, esa gran dupla que armaba con Eduardo Menconi, por ejemplo, una sociedad letal de principios de los 70, y en la mente de todos va a estar esa tremenda campaña en el torneo de la Primera C de 1974, en la que estuvieron realmente muy cerca de ascender, y que obviamente le abrió el camino para el traspaso a la Primera División, exactamente como lo había anticipado el Charro Moreno cuando lo vio jugar alguna vez en las canchas del ascenso. Ahí llegó por un viejo conocido, René Houseman. Obvio. Ahí en el Globo, esos pibes que alguna vez se divertían en el Bajo Belgrano volvieron a hacerlo, en este caso en Primera, forjando ese Huracán del 76. Exacto. Una acotación. Ya no estaba Menotti. Ya Menotti en fines del 74 había agarrado a la selección argentina. Pero dejó a un amigo entrañable, como era el Gitano Juárez. Sí. Porque aparte de amigo entrañable, tenían la misma filosofía futbolística. Y el Gitano Juárez, cuando empezaron a hablarse que Houseman podía emigrar, lo pidieron muchos equipos, en un momento llegó a ir a River, dijo, no hay problema, porque la punta está asegurada con Lulú. Y así fue. Y un tridente Sanabria, Houseman, Abalay. Sí, señor, ¿no? aparte volaban. Lujo. Volaban. En el Globito jugó 90 partidos, convirtió 27 goles, solo por Metropolitano. Y siendo puntero. Y hay que sumarle 42 partidos más en nacionales y 24 goles convertidos. La verdad,
así como lo ven, con los pelos al viento, en ese cabezazo. Ahí nació en Huracán, digo, ¿no? Su apodo Lulú. Por Sí. esos pelos largos, Sí, su sí, físico. sí. Había muchos Lulú en aquella época. Más bien. Porque estaba de moda Lulú de las historietas, la pequeña Lulú. Exacto, Lulú Fernández de Vélez y después Sí. de Ferro. Alguien Sanabria. alguien alguna vez le puso ese apodo, un periodista de crónica lo escuchó, lo agregó en la crónica deportiva y quedó así hasta el hecho de no ser conocido por su nombre. Ser conocido por su apodo. Pero aparte... Y también una cosa más, perdón, Carlitos, porque fue uno de los pocos, junto al Indio Gómez, si mal no recuerdo, en usar botines blancos. Claro, iba a decir eso. Ja. Iba a decir exactamente eso. Mirá que en esa época te cambiaba de botines y si no eran negros te miraban y ¿este quién es? Sí, ¿quién es el distinto este? Incluso distinto porque manejaba las dos piernas. O Sí. sea, Lulú cuando jugaba Houseman iba de puntero izquierdo, o si no de puntero derecho. Eso complicaba al que te tenía que marcar, porque una cosa es que tengas que marcar a Houseman y otra cosa a Lulú. ¿Por qué? Porque si bien eran parecidos, la forma de encarar al rival eran distintas. Y además era completamente impredecible porque te Obvio. encaraba por derecho o por izquierda. Por eso. Con Y las le dos daba piernas. con las dos piernas. Totalmente. La cantidad de hinchas, de oyentes que nos deben estar escuchando y deben decir, Lulú, ¿te acordás de ese gol? ¿Te acordás? Sí. Un Lulú Sanabria que no solamente jugó en Vélez, como habíamos visto aquel cabezazo, Argentinos Juniors, también en el exterior, en Mónaco, como había dicho, en Unión Magdalena, en Colombia. Y tuvo, alguna vez sería lindo charlar con él porque tuvo muchísimas anécdotas complicadas jugando en el exterior, con mucho de zozobra. Pero en este caso, en Unión Magdalena, alguna vez contó que los dirigentes de aquel momento se movían con armas. ¡Epa! Y estaban vinculados al narcotráfico. Bueno. Y eso se veía en el día a día. Pasó por Independiente, también sin destacarse, pero después llegó a jugar en tierras sudafricanas y en plena época del apartheid. Claro. Alguna vez dijo que sus compañeros de tez oscura le tenían miedo, aunque, bueno, terminó siendo una suerte de líder ante todos, lo ponían en el centro, en el momento del saludo, digamos, y en idioma zulú le hacían gritar libertad. Ah, qué bueno. Él gritaba como bandera contra la desigualdad. Qué bueno eso. Qué buena anécdota. Y otra anécdota, en el Águilas del Salvador también vivió hechos terribles vinculados al narcotráfico, porque alguna vez contó también, debían pagar a los guerrilleros para que no chupen jugadores y por el otro lado para que no tiren el avión abajo en el cual alguna vez viajaban. Ah, ya. Momentos complicados, ¿Qué? Anécdotas, pero Sí, ahora lugares, como mirá, anécdota, ahora pero como en su anécdota, en momento. su momento, a ver si llegaba, bajaba o no el avión, se retiró en el Casino Iguazú de Misiones, el Club Mercedes, su experiencia como DT la tuvo en el Hyogo Kakogawa de Japón y las inferiores de San Miguel y Muñiz para el recuerdo de un verdadero crack del fútbol argentino. Un como trotamundo. fue Lulú Sanabria, un verdadero trotamundo con experiencia, con anécdotas realmente increíbles. Y además, no sé si querés acotar algo más que recuerdes de su época de excursionistas, pero además un gol con el que nos vamos a despedir en este especial. Más que hablar de algún gol, me queda la enorme duda, ¿no? Yendo a África, a un equipo zulú, yendo a Japón de director técnico, ¿en qué se comunicaría con los compañeros o con los jugadores de sus equipos, verdad? O tiene varios idiomas o maneja por ahí el inglés, ¿no? Porque no me lo imagino hablando por señas. La verdad que sí, estamos hablando
desde El Salvador hasta Francia, en Mónaco, Japón, Sudáfrica, ¿no? Un Lulú Sanabria que volaba, pero por todo el mundo, en momentos que no era fácil viajar a estos lugares, como hoy, que encontrás jugadores argentinos en todos lados, representantes que te mandan y a veces desaparecen, hay casos, pero un verdadero velocista, gambeteador, pícaro, de esos irreverentes que vos decís, tengo que pegarle 10 patadas para poder sacarle la pelota, y te la pisa una 11ª vez. Mira, muchos jugadores de esa época, surgidos en el ascenso, nombraste a Lulú, nombraste al Hueso Houseman, podríamos nombrar muchísimos más, siempre dijeron: nos vamos a asustar por una patada de más o una de menos. ¿Sabés la que cobrábamos cuando jugábamos en los ascensos? Sí. Pero eso como primer medida. Y como segunda medida quisiera decirte y decirle a los oyentes, como vos bien dijiste cuando hiciste la recopilación, su currículum vitae, típico jugador de potrero. Típico. Y mirá el gol con el que nos vamos, con Huracán. Nos vamos por este espacio. Obviamente, nos vamos por este espacio. Terminamos este especial con este gol a Filiol. Al Pato, nada menos. A ver. Mira, ¿vos no lo viste? Míralo cómo jugaba. No me acuerdo. Había hecho por Gallardo. El pique de Jorge Sanabria. Jorge Sanabria. ¡Gol! ¡Gol! De Huracán. 30 minutos Jorge Sanabria. De ángulo muy difícil sobre la salida de Filiol. Logra vencer y poner el partido 1-1. Imponiendo la fórmula que había buscado. Dolorido el goleador. Sanabria gana a su marcador adelantando la pelota. Ante la salida de Filiol se abre mucho sobre su derecha. Casi no tiene ángulo para poder cruzar el balón. Sin embargo, le pega con esta actitud llamativa para que la pelota pueda llegar atravesando la línea del arco de Filiol muy cerca de su palo derecho. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Yo quise fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde la
las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de la Qué lindo tema. Vos sabés una cosa, Gonzalo, te dije qué lindo tema cuando lo puso Con Pedrito Aznar. Exacto, pero, a ver, explícame, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Qué tema de Charlie es feo? Casi ninguno. Casi ninguno. Es como los Beatles. Vos te escuchás un disco de los Beatles, 12 temas, y los 12 son lindos. Y son diferentes también. Sí, no, pero no me refiero a que se imita a los Beatles, me refiero a que es hermoso. No, pero digo, todos los temas tienen algo en particular. Sí. Las riquezas que tienen cada una por más que usó sintetizadores y demás, que por ahí en principio te pueden hacer parecer un tema parecido o más parecido a otro, pero todos encontrás un lenguaje o algún ritmo o algo que vos decís es maestría, ¿no? Aparte, esa frase que dice: escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y Charlie era así, la música es muy así. ¿Vamos al fútbol? Vamos al fútbol y vamos a la primera B metropolitana en estos 180 segundos. De la primera B con Camioneros, porque Camioneros ya empieza a pensar en lo que va a ser el receso y de cara a lo que va a ser el año 2026. Federico Ursigoli decidió el esquema de trabajo hasta este mes de diciembre, cuando vuelvan a entrar de licencia por fiestas. Se van a intercalar semanas de entrenamientos de lunes a jueves hasta el receso veraniego. Esta semana entrenaron miércoles y jueves, libre martes y viernes. Recién cuando, para diciembre o para mediados de noviembre, digamos, se van a determinar qué jugadores van a continuar y qué jugadores van a irse del camión. Como decía Charlie, para Camioneros es no voy en tren, voy en camión. Voy en camión, claro. Lo que quería comentar es una sorpresa. Sí. La Guay Urquiza el año que viene va a tener pasto sintético. Mirá. Así que ya de por sí es un billar ese estadio, esa cancha, pero bueno, le van a poner pasto sintético porque parece que va a alquilarla a algún equipo que no tenga cancha, no sé cuál será, aunque en la zona noroeste del Gran Buenos Aires hay varios que no tienen cancha. Por el otro lado, quiero extender un pedido de ayuda desesperada del Club Liniers. Su historia, su lugar en el mundo está en riesgo debido a varios intentos de tomas que obligaron a cerrar el predio de Villa Constructor para protegerlo. Invitan a los socios, hinchas, familiares y familias del club a difundir esto, a compartirlo y en el caso que aquellos que puedan aportar para poder tener la seguridad, enrejarlo y demás, para que no pase lo de Ballester. Topadora 2017 con números. Topadora 2017 es el alias para aquellos que puedan colaborar, porque el club no es solo una cancha, es su historia, la infancia de muchos, los colores, todo el esfuerzo puesto. Así que un abrazo muy fuerte a todos quienes dan vida al Club Social y Deportivo Liniers. Y la solidaridad de bote a tierra. Totalmente. Por el otro lado, talleres de remedios de escalada. Después de este cimbronazo que representó el descenso, bueno, un nuevo proyecto y rumbo futbolístico toma, presentó a su nueva subcomisión de fútbol profesional. Va a estar integrada como director deportivo Fabio Quattrocchi y lo van a acompañar Gustavo Medina, tesorería, Sebastián Pezzola, que es quien hace la logística, Matías Alastra, video análisis y scouting, y Sebastián Vélez, asesor y delegado en AFA,
van a ser los integrantes. Recordemos que el plantel se encuentra licenciado hasta el lunes 3 de noviembre, fecha en la que volverán a los entrenamientos y en la que decidirán quiénes siguen y quiénes no. Dicho esto, entonces, vamos a meternos en otra entrevista con un verdadero laburante del ascenso, un periodista que recorre semana a semana las 1000 canchas porteñas y no porteñas, para llevar toda la info y las alternativas de los encuentros al hincha a través del medio Proyecto Fútbol. Tenemos la chance de charlar con él acerca de este Proyecto Fútbol, que hace muchísimo tiempo que es material de consulta para todos quienes estamos en los medios de comunicación, pero también acerca de todo lo que está viviendo el fútbol en esta temporada. Hablamos de Marcelo Costas. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Saludar a Carlos, a Gonzalo y bueno, también ahí el operador, ¿no? Que Martín, que siempre con las manos mágicas tratando de que salga todo bien, ¿no? La verdad, Sí, un verdadero grande. ¿Qué seríamos sin Martín? Exacto. Estaríamos hablando y no saldría a ningún lado, además, entre todas las cosas. ¿Cómo andas, Marcelo? Mi primera pregunta, porque sé que respirás ascenso, cubrís partidos de selección nacional, cubrís partidos de primera división, lógicamente del ascenso, y quizás el sueño de todo periodista alumno, ¿no? Estudiante de periodismo deportivo es quiero cubrir Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, bla. Pero los que somos del ascenso sentimos que el ascenso tiene algo que todo lo demás no tiene. Y la pregunta es eso, ¿no? Dentro de su humildad, dentro de sus carencias, ¿qué hace? ¿Qué lo hace tan pasional? ¿Qué tiene el fútbol de ascenso que no tiene otro? Bueno, mirá, ¿cómo te transmito esto, no? Que te lo dice un viejo ya que no sabía nada del ascenso, que solamente pensaba que existía solamente la primera división. Sin embargo, cuando empezás a recorrer las diferentes canchas, estadios, conocer a diferentes tipos de personas, te vas dando cuenta la cercanía que tenés y la empatía que tenés con esa gente que tiene la misma pasión que uno, ¿no? Que en sí es el fútbol. Y que quizás cuando estás rodeado de equipos de primera división, no tenés esa cercanía. Quizás con tu par, que es el colega o el hincha habitual que ves recorriendo los pasillos de las diferentes canchas, lo tenés. Pero la cercanía con el jugador, con el protagonista, con el técnico, con el laburante de cada club, no está. Y quizás el ascenso lo que te da es eso, ¿no? Esa cercanía con el protagonista y aprendés muchísimo más que en cualquier centro de estudio, sin dejar de lado que es importante, por supuesto, estudiar en una institución, adquirir ese conocimiento. La verdad que lo que me ha dado el ascenso es eso, ¿no? Tener esa cercanía, palpar codo a codo con un jugador de fútbol, verlo llorar, verlo con alegría, en cada término del partido. A la familia ahí, la verdad, a charlar con la familia. Tal cual. Me ha tocado hacer una entrevista al papá de uno de los chicos de Sacachispas, que casualmente cuando estábamos estudiando en el instituto habíamos hecho el partido de reserva un lunes o martes en la semana. El sábado jugó y hizo 2 goles en la primera. Y verlo llorar al papá, verlo muy emocionado al chico porque pudimos hacer una entrevista. La verdad que eso que te da el ascenso es impagable. Qué charla que se nos viene, Carlitos, con Marcelo Costas aquí en Bote a Tierra. ¿Qué tal, Marcelo? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por aguantarnos. Marcelo, a ver, no hace un día que estás en el ascenso, no sos un improvisado. ¿Qué opinás de estos torneos que de repente suben 6 equipos, al año siguiente sube uno solo y no precisamente el que gana una tabla general, en que de repente hay 2 descensos y dicen, no, era mentira, hay uno solo? ¿Qué ves a favor y qué ves en contra de que aparte cada año cambian los sistemas?
Bueno, Carlos, buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Fuiste al Primero, mencionarte... Sí, fui al Hueso. Primero mencionarte, ¿no? Qué difícil es esa pregunta, porque venimos de una asociación del fútbol argentino en donde estuvo empoderada por Julio Grondona, donde lo que hizo fue darle todo el tiempo poder a los diferentes tipos de clubes, ¿no? Sí. Y hoy pensamos que íbamos a estar en algo distinto y sin embargo continuamos igual y no sé si peor. Sí. Es difícil marcar un horizonte cuando en realidad no sabemos cómo empezamos un campeonato ni tampoco cómo lo terminamos. Claro. Y no hablo solamente del ascenso en general, sino que hablo de la máxima categoría hasta los torneos regionales también. Sí. Donde el arbitraje está bajo la lupa constante. No le quiero caer a las máximas autoridades porque también entiendo que es difícil estar en una situación donde tenés en una cancha no solo 22 protagonistas que te están diciendo cobrá para acá, cobrá para allá, mirá lo que estás cobrando, fue lateral, no fue lateral, sino que tenés en Boca 60.000 hinchas, en River 90.000 hinchas, que están constantemente diciéndote qué es lo que tenés que cobrar. Pero así y todo, tenemos que, con lujo de detalle, ver qué es lo que se cobra. Claro. Imagínate si un árbitro es difícil, imagínate en una oficina donde tenés que decir quién asciende, quién desciende, a equipos los cuales vos primero le abriste la puerta. Claro. Y después tenés que decirle, mirá que vas a descender. Es muy difícil marcar el horizonte cuando no se tienen las ideas claras. Claro. Yo creo que lo primero que habría que hacer es sentarse en una mesa redonda, por así decirlo, mirarse cara a cara y realmente decir, ¿qué fútbol argentino queremos? ¿Seguir sumergido en donde estamos o mejorar para crecer? Claro. Porque después nos llenamos la boca diciendo, mirá el título mundial que ganamos, mirá la Copa América que ganamos, el Mundial Sub-20 llegó a la final, mirá cómo está construido el fútbol argentino, qué cimientos que tiene. Pero realmente, ¿es el fútbol argentino? Claro. ¿O es un fútbol europatizado en donde tenemos todo de allá, queremos copiar todo lo de allá y no miramos realmente lo que tenemos? Porque sabemos bien que la materia prima sale de acá, para que ellos enriquezcan su fútbol. Pero, ¿qué hacemos aquí por los futbolistas? Porque todos se van de acá. Sí. Tenemos al goleador de la Sub-20 que está jugando en Alemania. De los 16 goles que hizo la Sub-20, 13 fueron de la cantera de Vélez. Sí, ¿qué estamos haciendo por esos chicos realmente? Claro. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es sentarse, hablar cara a cara y realmente decir, ¿qué fútbol queremos? Yo soy un simple 4 de copa, donde seguramente pase lo que diga, pero en un futuro creo que habría que ver y ampliar un poco más y no solamente escucharnos a nosotros mismos y decir, hacemos esto, corregimos esto, tapamos este error subiendo a este equipo. La verdad que es muy injusto que vos veas a un equipo que durante 40 fechas estuvo puntero y después que no ascienda por un equipo que salió octavo. Sí. La verdad que es injusto. Pero después te dice el otro, el que salió octavo, mirá qué amplitud que tiene este campeonato. Me da la posibilidad a mitad de campeonato mejorar, quedar en la última posición para jugar el reducido y me da esa posibilidad de ascender. Entonces ahí hay una ambigüedad. Sí. Yo de muy chico criticaba el viejo torneo clausura y apertura. Imagínate ahora que lo tienen todas las divisionales. Claro. Sí. Creo que es muy difícil marcar rápido el rumbo y decir vamos a mejorar de esta manera. Lo primero que hay que hacer es, arrancamos de una manera, bueno, terminemos como arrancamos, y no que a mitad de campeonato, o mejor dicho, que a las últimas fechas estemos viendo quién asciende, quién desciende. Sí. Ahora también tenemos que mirar los clubes invitados. Claro. Sí. Por favor.
Muy difícil, muy difícil. Alguna vez hemos hablado con algunos jugadores y nos han dicho que en el fútbol argentino, si clasifican 2, vos tenés que tratar de estar entre los primeros 5 porque por ahí te agregan 3 ascensos y vos quedaste ahí entre, como sucedió hace poco en la B Metropolitana, que entraron 6 de golpe cuando iban a entrar 2. Esas cosas que por más que pareciera que le da competitividad al torneo, al contrario, esas normas y esa falta de transparencia termina embarrando la cancha terriblemente. Sin lugar a dudas pasa eso, pasó, como bien lo mencionaste vos, en la B Metropolitana en la competencia pasada, y no estamos muy lejos de que vuelva a suceder en la primera C, ¿eh? Claro. Estamos muy cerca, fíjate, el equipo de Messi ya subió. Sí. Bueno, el equipo de Messi ya lo subieron como invitado, como... Ponele el nombre que quieras. Está mal. Obvio. Metalúrgico. Le hiciste hacer un campeonato. Le hiciste competir un campeonato, perdón. Por más que hayan sido 4, 5, 10 fechas, las que fueron. Vos dijiste que el que salía campeón podía ascender. Después lo hiciste jugar una promoción con el último. Que el último tuvo que jugar antes con otro que también salió último, donde no estaba bien claro qué era lo que sucedía. Estuve presente en ambos encuentros, entre Puerto Nuevo y Metalúrgico, y los chicos lloraban. Claro. Porque hacía menos de 10 días habían salido campeones. Sí. O sea, y una semana después subís a un equipo a primera C. Sí. Después no sé qué va a pasar, porque puede ascender o por escritorio, por lo que fuese, ¿no? Deportivo Metalúrgico y otros. Sí, señor. Pero, ¿a dónde queda tu palabra? ¿A dónde queda? Marcelo, y hay otra cosa más. Hablamos de que hace 2 temporadas en la C subieron 6 equipos, pero no nos olvidemos que el otro año los 12 o 14 equipos que jugaban en la D subieron los 12. ¿Qué merecimiento tiene un equipo que terminó penúltimo en lo que era la D para el año siguiente jugar en la C? Y ni siquiera preguntarle, ¿están capacitados económicamente para hacerse profesionales? Porque está ese tema también. Equipos como Lugano, como Paraguayo, los pusieron contra la pared. O quedan desafiliados o los entramos o juegan en la C. Sí, correcto. Jugar en una categoría diferente a la que un equipo está acostumbrada es muy difícil, implica otros gastos, otros recorridos, los traslados, ya profesionalizar el club de por sí es difícil. Imagínate profesionalizar un plantel, claro. Porque más allá de lo que me digan, ¿no? Estoy jugando en el ascenso. Todo tiene un profesionalismo. El jugador le dedica tiempo al club y a su carrera como deportista, más allá de lo que tiene que hacer paralelamente para poder subsistir, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos en Argentina, claro. En donde cuesta todo. Sí. Y a eso sumale las directivas que bajan de los clubes, que a veces tampoco son claras, sí. Por lo que venimos diciendo. Sí. Si desde la Asociación del Fútbol Argentino, el ente que impone las reglas acá en el fútbol argentino, no llega claro al presidente del club y a la vez con sus directivos, ¿qué le llega al jugador? Claro. Sí. Es muy difícil. ¿Sentís que, hoy hablamos justo en la editorial, sentís que en estos últimos tiempos, muchos, no, obviamente no vamos a caerle, porque la gran mayoría hacen un gran trabajo y hasta aportando tiempo, recursos y demás, pero hay otros dirigentes que están más fijándose en dónde sacar una ventaja en escritorio, en lobby, en lo que sea, que en lo futbolístico plenamente, que es lo que nosotros hablamos en este programa. ¿Sentís caso, por ejemplo, Aldo Civi queriendo pedirle los puntos que les quitaron a Godoy Cruz? En algún momento se festejó que San Telmo le habían sacado los puntos y por eso no llegó a la final de la Primera Nacional. Fijarse en ese tipo de cosas cuando tan lejano, digo, a lo futbolístico, a lo deportivo. Mira, voy a arrancar con esta frase. Haz lo que yo digo y no lo que hago. Sí, señor. Porque es así. Si
lo hace Boca y River. Estoy hablando de los dos clubes más grandes, no solo de la Argentina, sino que también del mundo. ¿Qué le queda al resto? No nos vayamos muy lejos. Gimnasia de Jujuy, Deportivo Madrid. Claro. ¿Qué va a pasar con ese partido? Claro. Y así podemos enumerar millones de espectáculos. Es muy difícil. Yo creo que lo que tiene que hacer un dirigente es tratar de darles herramientas al plantel para que pueda ejercer su profesión de la mejor manera. Y no estar fijándose qué ventaja puedo sacar y qué ventaja puedo sacar. A ver, poneme este árbitro. No, este árbitro no, porque no me favorece en lo estadístico. A ver, este jugador está anotado, me voy a fijar, vamos a quejarnos al escritorio. En eso sí estoy de acuerdo con Grondona, en que los partidos sí deben terminar en el campo de juego. Sí. Pero tiene que haber una estructura por parte de los directivos para que se pueda hacer de la mejor manera. Recordemos... Porque yo tengo que esperar que... Sí. No, solamente decirte que recordemos que Ezeiza, me acordé, ganó y llegó a la final porque un jugador no estaba bien anotado en el promocional amateur. Es lo que te digo. Por eso digo. Sí, tal cual. ¿Por qué no tenemos que llegar a eso? ¿Por qué? O sea, ¿no está la empatía también con el otro club? Si estamos jugando un torneo promocional, amateur, ¿y dónde está la ética de cada protagonista? Yo creo que se toma todo con la mano y con lo que se pueda quitarle ventaja al demás. Sí. Entonces estoy a la expectativa de lo que le puedo sacar. No quiero decir robar porque no es robar la palabra exacta, pero le estoy sacando quizás algo que el otro necesita, por ejemplo, también tanto como yo, pero bueno, a costa de todo. Todo vale, todo es posible. Sí, señor. Creo que tenemos que tener un poco también de sentido común, y si queremos mejorar como sociedad y como fútbol argentino en sí, creo que hay que darle una vuelta de rosca a todo este problema. Pero insisto, si desde la máxima o el máximo ente del fútbol argentino no bajan las cosas claras, es muy difícil que nosotros le estemos recriminando, por ejemplo, al presidente de Lugano, al presidente de Cañuelas, al presidente de Clápole, al presidente del Porvenir. O sea, creo que hay que tener una línea en la cual tenemos que más o menos ir todo lo más derecho posible. Sé que va a haber baches en el medio, pero que entre todos nos ayudemos. Marcelo, quisiera terminar mi parte de esta nota con algo risueño. Espero no comprometerte con la pregunta, pero a ver. Habrás tenido, desde que vas a ver fútbol, 1000 anécdotas. ¿Te acordás de alguna como para contar alguna anécdota acá en el programa? Bueno, mirá, te voy a contar, si me da el tiempo te lo voy a hacer rapidito, 2. Dale. La primera es, fui a cubrir, el primer partido que fui a cubrir fue fútbol femenino, La Guay de Urquiza y Boca. Ah, que 2 equipos. Y yo sin darme cuenta, bueno, partidazo, ganó La Guay de Urquiza 1-0. Ay, no me viene el gol, el que hizo el gol de la victoria, pero fue la goleadora que también jugó en Argentina en el Mundial. Vanina. Y vos sabés que yo fui a cubrir, sí, Marina, la número 11. Sí. Y vos sabés que fui a cubrir ese partido sin tener en cuenta la envergadura de lo que estaba cubriendo. Mirá la indiferencia que tiene uno por el desconocimiento que hay, ¿no? Bueno. Porque todos creemos que está todo encajonado en la primera división. La primera división, en Europa, y solamente sirve eso y eso. Y no, hay un mundo alrededor y el periodista se tiene que nutrir de todo eso. Claro. Porque de ahí sacás un montón de cosas. Y la otra anécdota que te voy a contar que me pasó hace poquito fue en la cancha de Lugano. No te voy a nombrar los equipos porque no quiero comprometer a nadie. Pero vos sabés que colegas nuestros tuvieron que pedir disculpas en el aire porque se levantó la madre desde la tribuna
de uno de los protagonistas, y nuestros propios compañeros habían dicho una cosa innecesaria en el aire, nombrando que el jugador estaba de fiesta, de jerga, un chico que tenía 18 años y que hacía 3-4 partidos que estaba jugando en el club. Qué difícil que es trabajar así, ¿no? Sí. Y no le quiero caer tampoco al colega, pero hay que saber de qué hablar y cómo hablarlo. Sí. Y no decir por decir para poder sumar un seguidor o una persona que nos esté mirando o un like. Yo creo que el periodista lo que tiene que hacer es justamente eso, informar y tener una credibilidad para que la gente que te esté escuchando del otro lado le guste lo que uno menciona, sin tener que estar ensuciando a ninguna persona, sino que transmitir lo que realmente ve. Exacto. Porque nunca sabés la persona que te está escuchando, porque casualmente la persona que estaba escuchando tu transmisión era la mamá de uno de los chicos. Claro. Qué momento. Mirá vos, qué chiquito que es el mundo, ¿no? Mirá, con esto termino yo y lo dejo a Gonza. Yo tuve de profesor en el círculo, entre otros grandes, a Apo. Y Apo es un genio. Aparte es un tipo muy, pero muy ilustrado, es un tipo que lee, es un tipo que hasta tenía un programa que hablaba no de fútbol, sino de... Y lo peor que puede tener un periodista, para él, y estoy de acuerdo, es que te traten de mentiroso, de que por abajo de la mesa recibís sobres, y esa falta de credibilidad hace que uno necesite que las cosas que diga las tenga que fijarse bien, porque exactamente es eso, tenemos una responsabilidad que hay que asumir, no se puede hablar por hablar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso me vino a la cabeza esa anécdota y quería transmitirla con ustedes, que no son más ni menos que me lo hicieron recordar. Marcelo, agradecerte enormemente, nos quedaríamos charlando, seguramente te vamos a decir, a invitar en alguna otra oportunidad, nos quedan 4 minutos de programa, pero agradecerte enormemente por esta charla y bueno, nos quedan tantas cosas para analizar del fútbol argentino que tengo acá en esta hoja y me como las uñas por contártelas, seguramente habrá otra oportunidad. La última que te hago, sí o sí, es un sueño para este 2026, para vos y para Proyecto Fútbol. Bueno, para mí que pueda terminar el año de la mejor manera, con mi familia, estamos en una Argentina que está un poco revulsiva, y bueno, tener paz y paciencia, ¿no? Creo que ese es el camino para llegar bien a puerto. Y por el lado de Proyecto Fútbol, más que nada, tratar de poder seguir con el tema de coberturas, transmisiones. Hay un gran grupo de trabajo. No quiero olvidarme de nadie, ¿no? Pero nombrar al CEO Eric Feldman, que es el que me dio la oportunidad de estar en el medio, y también al Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz, que es donde estudié, y la verdad que me transmitieron todo el conocimiento que ellos pudieron y que tenían también al alcance de la mano, ¿no? Porque es un zoológico esta profesión, y tenemos que saber adaptarnos a los diferentes tipos de problemas y conflictos que podemos tener. Así que lo mejor para el Proyecto Fútbol, también para el programa de ustedes, que sé que le meten un montón, y sé que es difícil para todos, ¿no? Siempre ese trabajo autónomo que cada uno tiene, a veces se deja de lado lo económico, que es el de ganar dinero y todo eso lo que conlleva, y le ponemos el corazón y el alma en algo que quizás a veces no le da el rédito de todo el tiempo que ponemos, pero nos da una satisfacción de poder hacerlo todo porque es la profesión que elegimos y amamos, y que podemos transmitirle a la gente nuestra opinión, que ya es valioso porque nos están escuchando del otro lado en esto que amamos, que es el fútbol, más allá de que otros periodistas puedan también tener y amar otra disciplina, ¿no? Así que desde este lado, muchas gracias por este espacio que nos dieron, que para mí vale oro. Marcelo, muchas gracias por el piropo que nos diste. Sabemos a quién invitamos, por eso me había parecido muy buena la idea de sacarte al aire. Y como esto es una
digamos, charla de café por radio. Esta vuelta la pagamos nosotros, la próxima la pagás vos, así que estás invitado para un próximo programa con más tiempo, así hablamos más. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Saludos al operador, a ustedes ahí en la mesa. Mil gracias de corazón por darme el espacio. Y sin lugar a dudas, no solamente café, seguramente va a ser un almuerzo o una cena. De este lado, mil gracias y ya lo llevo en el corazón. Gracias. Fuerte abrazo, Marcelo. Bueno, el gustazo entonces de terminar el programa con Marcelo Costas, quien es integrante, colega de Proyecto Fútbol. Qué interesante todo lo que dijo acerca, para completar, porque esto es un círculo. Arrancamos la editorial de Gimnasia y Deportivo Madryn, de la actualidad de Rosario Central, argentinos, y terminar con esto. Lulú. La verdad que fascina. Vamos a la última pausa y tiramos informaciones de la C así muy rápido, ¿no? Dale, vamos a la pausa y volvemos. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Últimos minutos. Vamos rápidamente con algunas noticias de la Primera C. Habíamos dicho, Leones Fútbol Club es el nuevo equipo de la Primera C, el equipo de la familia de Lionel Messi, presidido por Matías Messi, fundado en el 11 de septiembre de 2015, integra la liga, la segunda división de la Liga Rosarina. Sin mayores pergaminos, llega a entonces la Primera C, y ojo al Piojo, lo vamos a ampliar, pero hay un rumor, y ya lo hemos avisado, de alcanzar los 30 equipos en la Primera C. Si esto llegara a suceder, entonces habría 2 lugares más para equipos. No vaya a ser cosa. Lo adelantó así al pasar Marcelo Costas con nosotros, que tanto Deportivo Metalúrgico, ganador del promocional, como Ezeiza, el otro finalista, pasen a la Primera C. Esto es un rumor, pero cada vez que suena en AFA algo, hay que tenerlo en cuenta. En cualquier momento, viste, hay un campeonato de potrero y el que gana sube a la C. Y sí. Por el otro lado, se acabó el ciclo de Gerardo Martino al frente de Argentino de Rosario, después del 3-2 sufrido ante Leandro N. Alem. Así que el Saladito busca nuevo entrenador, como Juventud Unida, que ya no está Rapa, ni tampoco están Franco Cardoso, Agustín Burlón y Santa Cruz. Todos ellos fueron al Frontón a jugar al torneo regional amateur y se suman a las bajas de Javier Alderete y Federico Coronel. Perdón, antes de irnos, porque me lo están pidiendo varios amigos oyentes, ¿tenés los partidos de la fecha revancha de la C? Sí, bancame que te lo busco en este preciso momento. Porque parece que es miércoles la idea, por lo menos para Ituzaingó Español. Así es. Miércoles para Sportivo Barracas en cancha de Almagro contra Alem a las 15:30, miércoles 29 del 10. Hablamos, próximo miércoles. Ituzaingó a la noche, 8:05 contra Deportivo Español, partido que va a televisar DirecTV. O sea que los ganadores serían los 2 finalistas del reducido de la C. Así es. Vamos con los saludos parroquiales del día de la fecha para nuestro querido Martín, que le cambiamos mucho del programa y sin embargo no lo notaron porque verdaderamente un grande Martín, gracias. Un pulpo Paul. También Carlitos, gracias por estar siempre, favor. A todos ustedes por acompañarnos, a Graciela, a Victoria, a Inés, a la pequeña, por un domingo que ojalá todos terminemos y un lunes lo más felices posible. ¿A quién más? Bueno, a la gente de la familia, a la gente del Viejo Buzón, a la gente del Posadas,
a la gente de ahí de la parada de diarios de Gaona, a Carlos, que no sé si nos está escuchando porque está Le en el mandamos un viejo abrazo mundo, enorme. al doctor Testado, a José Tedesco y a toda la gente que nos escucha viernes a viernes en este horario de 20 a 22. Gonzalo, sí. Y si estás en pleno invierno, te estás muriendo de frío, te pusiste 2 medias y así todo tenés frío, y tu mujer o tu madre o vos se te ocurre, me voy a poner una bolsa de agua caliente para calentar bien los pies y no la cerrás bien, te quemás vivo. Oh, y si invitás a la chica que tanto te gusta, le invitás a tomar algo, ella acepta, le decís, pedite lo que quieras, yo pago. Y se pide la copa helada que tanto le gustaba, y en el momento de pagar, mirás el bolsillo, me olvidé la tarjeta. Me olvidé la plata, me olvidé la billetera, pagá vos. Qué lindo. Voy a lavar los platos. Claro. Bueno, siempre se puede hacer un bote a tierra y recomenzar. Nos vamos a ir con esto que pasó en el clásico entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero en la Liga Regional del Bermejo. Ah, la pucha. Querían fútbol del interior. Bueno, un córner y un efectivo intervino cuando varios futbolistas fueron a increpar al árbitro por su actuación. Peló el arma, no sabemos, pero peló el arma y pasó esto que vamos a ver a continuación. Uno se ríe, pero para no llorar. Se dan cuenta que el fútbol argentino da para todo, ¿no? Altro que Fellini. Buen fin de semana, que descansen. Volvemos a vernos. ¿Venís el viernes que viene? Si veo, sí. Chao. Sí, lo estoy firmando. Sí, lo estoy firmando. En Caput pasan cosas.